Los segundas intervinientes en la mesa redonda que van a hablar un poco de su trayectoria personal, van a hablarnos sobre otros modelos de sociabilidad de la mujer, la vida monástica en Madrid en los siglos XII al XX. Les voy a leer brevemente su currículum. Me alegra mucho que todos estéis aquí y os agradezco muchísimo vuestras contribuciones, pero es que Pilar ha sido compañera nuestra durante muchísimos años en la Dirección General y cuando empezamos a trabajar sobre la posibilidad de hacer Tejiendo Pasado sobre este tema, entendí que ella, aunque ahora está jubilada y siempre que viene a vernos, la digo que no se puede morir porque no puede pasar a mejor vida, porque vive, bueno, como un cura con 2 parroquias, nunca mejor dicho, en este ambiente, pues la obligué de alguna manera a seguir, a presentarnos los trabajos de arqueología que se han ido haciendo durante mucho tiempo en Madrid y que realmente dan una visión distinta. Y ella lo que hizo fue enrollar a Paco para que estuviesen los dos juntos, porque están siempre, son una pareja, de hecho, en la investigación científica, así que el currículum de uno un poco también es el currículum de otro. Voy a leerlos brevemente. Pilar Mena es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Autónoma de Madrid y ha sido técnico arqueólogo de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid desde el 86 hasta el 2000. Vocal especialista de Arqueología en la Comisión Local de Patrimonio del 89 al 2020, que es cuando se ha jubilado, y en la Comisión Control y Protección del Patrimonio del Ayuntamiento de Madrid hasta el 19. En la actualidad es profesora tutora de la UNED. Sus principales líneas de investigación son la arqueología urbana en el recinto histórico de la Villa de Madrid, la recuperación de los sistemas defensivos de Madrid con la integración y musealización de la ciudad en los restos de la muralla que se han ido descubriendo, la integración de restos arqueológicos y paleontológicos en estructuras madrileñas que se pueden ver como el Metro de Madrid, la excavación y estudio de yacimientos arqueológicos y paleontológicos de las terrazas de Manzanares, estudio y evolución de la cartografía del yacimiento Madrid, entre otras muchas. Es autora de varios libros, numerosos artículos de investigación sobre el patrimonio arqueológico y paleontológico de la comunidad nuestra y también de la castellano-manchega. Por su lado, Paco es doctor en Historia Moderna por la Universidad Autónoma, está dedicado profesionalmente al estudio de la propiedad, morfología y urbanismo de Madrid en el antiguo régimen, es el director de la imprenta municipal de artes del libro del Ayuntamiento de Madrid y autor de más de 15 libros, más de 100 artículos sobre estos temas y como ya les he dicho que son una pareja de hecho en la investigación, pues ambos son miembros del Instituto de Estudios Madrileños. Tenéis la palabra. Gracias, Isabel. Buenas tardes. Es decir, soy de la antigua casa, ya me han echado. La presentación que hemos traído esta tarde, Francisco Marín y yo, pues es unos pequeños apuntes sobre las intervenciones arqueológicas que se han llevado a cabo en algunos de estos conventos, unas veces todavía en pie y otros desaparecidos, y también el estudio del urbanismo y de la información histórica. Cuando quieras, Paco. Generalmente los hemos distribuido. Micrófono mejor. Bueno, la primera idea y la idea más importante. Madrid es la ciudad con mayor número de conventos de toda España. Es decir, el número de conventos masculinos, femeninos y de iglesias en Madrid al final del antiguo régimen rondaba los 100 templos. Y de esos 100 templos había un conjunto de estas 45 conventos de religiosas de todas las órdenes monásticas, de los cuales afortunadamente se conservan muchos en la actualidad porque son de patronato real o porque son de conventos que han tenido un patronato privado eclesiástico, etcétera. Sin embargo, y lamentablemente, como vamos a ver a continuación, la constatación de los restos arqueológicos de estos conventos se ha perdido precisamente por los avatares de la desamortización eclesiástica de Mendizábal, que ha hecho que en la mayoría de las ocasiones sus bienes, sus edificios y sus colecciones estén prácticamente desaparecidos. De manera que esta comunicación, realizada sobre todo por Pilar a partir de las intervenciones arqueológicas realizadas en esos conventos, es una mínima parte, pequeñísima parte, del conjunto apabullante de patrimonio eclesiástico, monástico, femenino en Madrid. Porque no podemos olvidar que además Madrid es una de las ciudades con voto en Cortes que tiene un convento femenino muy pronto
lo hemos visto esta mañana a través de la colaboración del director del Archivo Histórico Nacional sobre el monasterio de Santo Domingo el Real, que nace como convento masculino, no lo olvidemos, y que tenemos todas las órdenes: dominicas, clarisas, carmelitas calzadas, carmelitas descalzas, etcétera, salesas, etcétera. De manera que esta colaboración se va a centrar precisamente en cuáles son los conventos en los que sí existe una constatación arqueológica dentro de este recinto histórico de Madrid, que es lo que ustedes pueden ver a continuación. En concreto, esta imagen es la zona arqueológica declarada bien de interés cultural del recinto histórico de la Villa de Madrid. Lo que son las cercas incluye también el Parque del Retiro, el Jardín del Retiro. Y dentro de esas murallas y de esas dos cercas estarán los conventos. Cronológicamente los hemos ido poniendo, no hemos por supuesto citado el de Santo Domingo porque ya era la primera ponencia, pero sí hemos citado, pasa a la siguiente, Paco, su vecino, que es el de, su vecino, que es el de el anterior, a ver, el de Nuestra Señora de los Ángeles, que está en la calle Costanilla de los Ángeles y en donde únicamente han aparecido durante la rehabilitación de ese edificio en el subsuelo, ha aparecido restos de inhumaciones muy afectadas, partes de una cripta y parte también en algunos de ellos de las acometidas de agua que venían, que aprovisionaban esos conventos con los viajes de agua. Esta mañana, no me acuerdo quién ha sido, hablando del abastecimiento de agua de algunos de estos grandes conjuntos, pues hablaban del río y demás. En el caso de Madrid son los viajes de agua que a los conventos les llegaba a la puerta y que rellenaban sus cisternas. De las intervenciones arqueológicas y de la planimetría histórica, intervenciones arqueológicas ha habido en el subsuelo, en cimentaciones, en paramentos. Nunca han ido por libre las excavaciones, siempre han estado asociadas a una obra de rehabilitación, como en este caso, que son las Comendadoras de Santiago y la Capilla de los Caballeros, este gran conjunto que está en la calle Maniel con la plaza del mismo nombre de las Comendadoras y que pues tiene sus diferentes fases por la envergadura del edificio. Pasa si quieres. Una nueva congregación que ha llegado aquí a Madrid en los años 90, ¿no, Paco? Sí, que son las Hermanitas del Cordero. No sé si han oído hablar de ella. Las Hermanitas de Cordero se fundan en el año 83 en Francia, llegan aquí y el obispo, Rouco, les da una nueva instalación que realmente no era un convento y por eso lo hemos puesto, que es la Capilla del Obispo. ¿Saben dónde está, no? Al ladito de la parroquia de San Andrés. Bueno, la rehabilitación de esta capilla, que pertenecía a la Casa de Alba, una rehabilitación que hizo la Comunidad de Madrid, pues lo que sacó a la luz fue parte de ese cementerio en donde posiblemente las fuentes sí que acertaron, estuvo ahí San Isidro, y parte del origen de esa construcción previa a la Capilla del Obispo. Fue una obra de gran envergadura y de resultados arqueológicos excelentes y que en la actualidad solo se puede ver cuando las monjitas no tienen culto. Bueno, cuando va a empezar el culto, perdón, cuando va a empezar las misas. De esto hay algunas cosas publicadas, tampoco nos vamos a entretener. ¿Quieres comentar tú algo? Básicamente no se trataría de un resto arqueológico perteneciente a un convento, por cuanto que lo que tenemos en la actualidad es un templo adscrito a una orden monástica con posterioridad a esa fundación. Lo importante de la constatación de la excavación arqueológica fue saber cuál era la estructura externa del cementerio parroquial de San Andrés, que es, como había indicado Pilar Mena, posiblemente el lugar donde estuvo enterrado el propio San Isidro hasta que apareció su cuerpo después de una arrollada. Esta nueva congregación son mendicantes, son mendicantes y están buscando unos terrenos para hacer un convento de las hermanitas y los hermanitos, es decir, dos claustros diferentes con una iglesia en el centro, pero todavía el obispado no les ha adjuntado nada. No puedo dejar de comentar que este hecho es un hecho absolutamente nefasto para los madrileños, porque la cesión
de la capilla del obispo, según los términos de la donación de la Casa de Alba, es que la capilla del obispo se ceda para beneficio del pueblo de Madrid. Y fue la decisión privada de un cardenal el que hizo que esa capilla se cediera a una congregación religiosa para su uso privativo, privando a los madrileños de parte de su patrimonio. Y esto que quede claro, porque lo voy a mantener aquí y en cualquier sitio. Además, una orden nueva que no tiene tradición en Madrid. No tiene tradición. Del hospital y el convento de la Latina, que se desmontó y que las monjitas tienen un pequeñito huerto y tienen una entrada en la calle Toledo a la altura de los Caramelos Paco, como todos sabrán, pues ese desmonte que hicieron de todos los edificios debieron vender las estructuras constructivas. Y en la calle Cava Baja, en el número 23, justo al hacer la rehabilitación de esa fachada que pasa por las comisiones de patrimonio que ha citado Isabel, justo en el dintel, no sé si lo ven bien, hay un sillar que hace referencia, ahí encima, hace referencia a la Inmaculada Concepción. En ese momento estaban limpiándolo, no se puede hacer el texto completo, pero bueno, lo tenemos ya transcrito, pero para que vean cómo todo el barrio, ese barrio de la Latina, se benefició del desmontaje de todo el convento. Pasa si quieres. Bueno. Las referencias que quedan en Madrid, pues esta, la de la Costanilla de los Ángeles 13 o 15, no me acuerdo cuál era, 15, ¿no? Lo único que hace referencia a que allí estuvo el convento vecino del que hemos visto esta mañana de Santo Domingo es esta placa que puso el ayuntamiento en los años 90, que estuvo aquí el convento y que por aquí pasó Santa Teresa de Jesús. Aquí realmente el edificio del siglo XIX se llevó por delante todos los restos que pudieran quedar. Nada, inhumaciones revueltas, no, nada más. Pero bueno, al menos el ayuntamiento ahí se preocupó. Vale. Conventos que están con una actividad, además una actividad importante, pues entre ellos las carboneras, las salesas también, las comendadoras. Y aquí ha habido rehabilitación, los compañeros de patrimonio lo han llevado adelante, en este caso en la iglesia, con el gran cuadro de un carducho que han restaurado. Y dentro del edificio lo mantienen muy bien. Esta mañana lo decía, no sé quién era, el compañero de la música, decía que las monjas cuidan muy bien, los frailes o los curas menos. Eso ya lo decía un antiguo subdirector general nuestro. Lo decía, que eran un desastre. Eran un desastre. Ana Lucía y José Luis, que son de Alcalá de Henares, en el momento, y me paso de tiempo, hace unos bastantes años hubo un proyecto de escuela-taller para restauración de conventos y cuadros. Pues las monjitas más jóvenes, colaboraban en la obra, ¿verdad, José Luis? Sacando carretillas y subiéndose a los forjados a desmontar lo que buenamente les dejaba el arquitecto director de la obra. Ellas colaboraban en todo. Las Plácidas se rascaron el suelo con vidrio y lo barnizaron según iban rezando el rosario. De restos que han salido, pues son de estas características. Esto es de la Iglesia de las Maravillas, que está en la calle La Palma con el 2 de mayo. Ese convento que desapareció, que se fundó con las personas del convento de las Recogidas de la calle Hortaleza 88, que fue el despacho de UGT o de uso, de UGT, y que antes de ayer ha dicho la prensa que se va a convertir en un hotel. ¿Verdad? Lo han dicho. Bueno, las que siguen viviendo en ellas, las Alarconas, en la calle Puebla con Valverde. Mantienen el edificio en perfecto estado, son muy pequeño el número, pero las únicas intervenciones que ellas han solicitado a lo largo del tiempo ha sido la supervisión para recuperar las criptas y poder vender o alquilar las instalaciones para enterrar, como San Antonio de los Alemanes, que también siguen enterrando, o San Ginés, que también siguen enterrando. Estas son las Alarconas, un convento que se dedican en parte a la enseñanza. Muchas de ellas se tienen que dedicar a la enseñanza porque los ingresos son mínimos, como las Góngoras también, como las Comendadoras de Santiago. Pasa. Y, por supuesto,
casos singulares como este, que es el de la Plaza de Ramales, que es una iglesia de San Juan, la iglesia perteneciente o dependiente de Palacio, no tendría por qué venir aquí. Pero el caso es que a raíz de esta excavación que se hizo de oficio desde la Comunidad de Madrid, en donde se buscó, bueno, se iba a hacer un aparcamiento subterráneo, claro, y se buscaba las posibles, lo que pudiera quedar de Velázquez. Y a raíz de esto se inició una investigación paralela en el convento de las Plácidas, de San Plácido, que está en la calle San Roque, el de la izquierda, es el de la izquierda. Estas fotos son de antes de ayer, cuando llovió tanto. Ahí. Porque el Ministerio de Cultura había localizado, sus restauradores, un enterramiento debajo de una de la capilla de la Inmaculada, un caballero vestido con los elementos de la Orden de Santiago, y se pensaron que, bueno, el problema, nunca se estudió ese caballero, porque doña Mercedes Agulló Cobo, del Museo Municipal de Madrid, que ya ha fallecido, lo identificó a este caballero con un heredero de Jerónimo Villanueva, del fundador. Entonces el señor, vestido con todas sus mejores galas y sus calcetines o sus calzas, allí se quedó. Porque, entre otras cosas, nadie se hacía cargo de la seguridad del cuerpo cuando saliera de ahí. Bueno. Hombre, de la historia de este hallazgo, creo que en su momento la prensa tuvo bastante eco, por cuanto que se suponía que era el cuerpo de Velázquez, porque al fin y al cabo tenía una cruz de Calatrava, etcétera, etcétera. Y claro, nuestra sorpresa cuando visitamos Pilar y yo ese cuerpo, porque decía que estaba Velázquez y la mujer estaba detrás. Entonces, lo que comentamos es que la verdadera historia bomba sería que eso fuera verdad, porque si el de delante era Velázquez, el de detrás era otro hombre. En realidad era una mesa de altar que servía para enterrar a los maridos de la dueña de la capilla, con aquel famoso comentario de yo tuve 3 maridos y a los 3 envenené. Bueno, pues la mesa de altar servía para inhumar a los sucesivos esposos de la dueña de esa capilla. Y así fue. Afortunadamente la cosa no pasó a mayores y se pudo determinar con posterioridad que los restos de Velázquez donde están es de nuevo en el subsuelo de la iglesia parroquial de Santiago en un traslado de restos. Y ya con esto creo que acabamos. El proyecto Operación Cervantes. Las trinitarias, la prospección geofísica, los estudios históricos realizados por Paco, los estudios antropológicos por Echeverría y los estudios arqueológicos por Almudena Rubio. También tuvo muchísima repercusión, porque bueno, pues otro personaje importante que era don Miguel de Cervantes. Se excavó la cripta, esto os puede mejor hablar Paco, que se trabajó todo el archivo de las monjitas y le pusieron un despacho allí todo. Y el acta de instalación de la instalación de los restos en la entrada, justo a la entrada a la izquierda, en donde pues, todos los restos de la cripta se llevaron algunos a su posición original y estos, que posiblemente era aquel hallazgo relacionado con los primeros enterramientos, se llevaron a los pies de la iglesia. El único comentario de esto es que las monjas, si no han tenido ningún tipo de desamortización, como decía la compañera de Toledo, pues evidentemente conservan todo. Y si digo todo, es todo. Entonces, todos los sabios que habían estudiado este convento, las monjas les decían, no, es que el archivo se perdió, el archivo se ha vendido, el archivo tal, el archivo cual. Bueno, pues esa intervención arqueológica se realizó sin estudios históricos previos. Fue precisamente la pertinacia de Pilar Mena que hubiera un historiador para que asesorara históricamente sobre los documentos y me eligieron a mí. Y curiosamente, al tercer o cuarto día, después de hablar con Sor Amada, la Madre Superiora, nos dijo que había 2 libros, 3 libros, y al final le pregunté claramente, Sor Amada, ¿tienen ustedes más papeles dentro del convento? Dice, sí, lo que pasa es que nunca nos lo han preguntado, tenemos un armario lleno. Tenían el archivo originario desde la fundación de 1611.
Y eso habla mucho de que en ocasiones, lamentablemente, cuando se realizan los inventarios histórico-artísticos, se presta atención a los bienes muebles, pero no a los documentos de archivo. Pero eso lo dejo ahí para que cada uno saque las conclusiones que quiera. Yo tuve archivo, yo tuve despacho en el convento de las Trinitarias durante 2 años. El que les comentaba antes de las recogidas de la calle Hortaleza, que se convertirá en nada en Hotel Pasa. Está justo enfrente del Colegio de Arquitectos de la iglesia de San Antón. Pero, curiosamente, no hay que confundir esto con un convento, porque en realidad, aunque esto se llama el convento de las recogidas de Santa María Magdalena, en realidad no se trata de un convento, sino una casa de reclusión de mujeres por parte de sus maridos. Entonces está dedicada a Santa María Magdalena porque las mujeres podían ser recluidas solamente con la declaración de su marido de cualquier tipo de delito, sea verdad o mentira. Y por eso, entonces, como tal, es una casa de reclusión. De la misma manera que siempre tenemos en todas las grandes ciudades, estas casas de Santa María de Magdalena en realidad son las casas de las mujeres perdidas, perdidas por sus maridos que las metían allí. Porque los procesos para meter a la mujer dentro del convento pasaba por la declaración del ordinario. Pero estos son comentarios aparte. Y esta última imagen ya es para comparar los conventos madrileños, los conventos castellanos, con aquellos conventos que se crean a imagen y semejanza de estos pasado el Atlántico en América. Y en este concreto es uno de los más grandes, tiene 20.000 metros cuadrados. Yo estoy mirando en el catastro los conventos de aquí y no llegan ni por asomo. Realmente es una gran ciudad dentro de la ciudad de Arequipa, con sus barrios y sus dependencias. Estas sí que son lujosas. Porque no solamente tienen casas las monjas de procedencia noble, sino también sus cuidadoras, servidoras, etcétera, etcétera. Con esto creo que acabamos. ¿Vale? Muchas gracias.